en la presencia del Señor. Un año más para aprender, para cambiar, para acercarnos más y más a nuestro Señor. Por favor, pónganse de pie. Vamos a leer el Salmo 3. El Salmo 3, el título en esta mañana es Dios, mi escudo. Dios, mi escudo. Que dice así: Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres todo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Señor, ayúdanos. En este momento, Señor, nos recordamos de nuestro pastor en Chile. Bendícele, Señor. Dale tu descanso. Y en este momento, en este lugar más frío, necesitamos de tu presencia también, Señor, de tu unción, de tu verdad, de tu fuerza. Ayúdanos a entender, ayúdanos a aplicar esta palabra en nuestras vidas durante no solamente este día, sino también durante todo el año, porque tú eres nuestro escudo, incluso cuando estamos rodeados de enemigos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Se puede sentar. Este salmo fue escrito en un momento bastante oscuro en la vida del rey David. Porque leemos justo antes del primer versículo la explanación siguiente. Salmo de David cuando huía de delante de Absalón su hijo. Salmo de David cuando huía de delante de Absalón su hijo. Sabemos que Absalón, hijo de David, se rebeló contra su padre y se declaró rey. Y Absalón fue seguido por mucha gente, incluso muchos soldados, un ejército algo fuerte, en contra de su propio padre. También, uno de los consejeros más importantes de David se rebeló contra el rey verdadero y apoyó a Absalón, es decir, al hijo rebelde. Ese consejero rebelde se llamaba Ahitofel en inglés, Ahitofel. Pero en español, Ahitofel. David tenía que huir de Jerusalén para escapar la espada traicionera. Mire lo que dice la segunda de Samuel. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa, y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada.
Necesitamos entender que este ataque rebelde surgió contra David por causa de su propio pecado. Porque cuando David tomó a Betsabé y asesinó al esposo de Betsabé, Uriah the Hittite, Uría Eteo. Cuando David tomó a Betsabé, el Señor le dijo a David por medio del profeta Natán en 2 de Samuel 12:9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Aquí tenemos entonces la conexión entre el pecado de David con Betsabé y el ataque contra David que provino de su propia casa, de su propio hijo. Además, el consejero que se juntó con Absalón, Ahitofel, fue abuelo de Betsabé. De su propia casa, su propio hijo, su propio consejero. Esta rebelión violenta surgió contra David por causa de su propio pecado. Y mientras estaba huyendo de esos rebeldes, escribió el Salmo 3. Mire cómo comienza. Versículo 1. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. ¿A usted le ha pasado algo similar? Se ha encontrado huyendo delante de tantas circunstancias, enemigos y adversarios, incluso posiblemente adversarios desde muy cerca. De vez en cuando, cada uno de nosotros somos opuestos por adversarios humanos, incluso posiblemente nuestros familiares, ya sean hijos rebeldes o amigos infieles o jefes injustos o colaboradores mentirosos. También nos enfrentan circunstancias adversas y podemos huir delante de adversarios financieros, delante de enfermedades en nuestros cuerpos, delante de nuestras muchas ansiedades, delante de cambios inesperados en nuestros trabajos, delante de las necesidades incesantes de nuestras vidas diarias. Y podemos decir con David, Señor, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Tengo que decirles que el año 2017 para mí fue un año de muchos adversarios y circunstancias difíciles. De vez en cuando me sentí que no puedo hacer más, no puedo sobrevivir esa circunstancia. ¿Le ha pasado algo similar? Yo sé lo que es sentir que se han multiplicado mis adversarios. ¿No es interesante que David usa la palabra multiplicado?
y no añadido. Problemas de vez en cuando se añaden. El miércoles nos levantamos y tenemos 3 adversarios. El jueves, de repente hay 4. Pero David nos dice que se han añadido sus adversarios, se han multiplicado. Es decir, el miércoles pasado había 3. Ahora, como conejos, se han multiplicado, hay 12. Señor, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Ser rodeado de adversarios y problemas es terrible, pero cuando hemos causado los problemas, cuando hemos invitado a los adversarios por medio de nuestro propio pecado y comportamiento, es aún más terrible. Porque no podemos hacer atrás y deshacer lo que ya hemos hecho para invitar a los adversarios. Mire lo que dicen los enemigos de David en versículo 2 del Salmo 3. David escribe que muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Los enemigos no dicen de que Dios no salva a nadie. Lo que dicen es para él, para este hombre, para este pecador, para este rey quebrantado, para este padre fracasado, para este adúltero. Dios no va a ayudar a este hombre. No hay para él salvación en Dios. Muchos son los que lo dicen. Muchos son los que hablan contra David. Y mire la confianza de los enemigos. No dicen posiblemente. Dicen no hay salvación. Vamos a matarlo. Porque Dios va a abandonarlo porque es pecador. Es fracasado. No hay para él salvación. El versículo 1 nos muestra lo que David ve con sus propios ojos, adversarios mortales y múltiples. Y el versículo 2 nos muestra lo que David escucha con sus propios oídos, sus enemigos declarando que Dios le ha abandonado por causa de su propio pecado. Sin embargo, a pesar de sus pecados, a pesar de lo que ve todo alrededor, a pesar de lo que escucha y a pesar de lo que se siente, David responde a sus circunstancias trágicas y a sus enemigos espantosos con confianza en Dios. Mira el versículo 3. A pesar de lo que ve, mis enemigos todo alrededor, y a pesar de lo que ha llenado a mis oídos, las amenazas de mis enemigos, diciéndome que Señor, tú me has abandonado. Versículo 3 dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. David ha escuchado lo que dicen sus adversarios, pero David no está de acuerdo con sus enemigos.
que le dicen que Dios no va a salvarle, que Dios le ha abandonado. Mire, hermano, el hecho de que el enemigo le dice algo no significa que es verdad. El hecho de que puede escuchar la amenaza no significa que la amenaza es verdad. David no está de acuerdo con lo que ha escuchado. ¿Me entienden? ¿El español fue? Ok. Además, David no cree la mentira. Además, no repite la mentira. Simplemente vuelve su atención desde lo que ve sus enemigos, lo que escucha, las amenazas, y se dirige a Dios para decirle a Dios: Señor, tú eres mi escudo, tú eres mi gloria, tú eres el que levanta mi cabeza. David comienza a orar. Y cuando habla, no repite la mentira y no se dirige al enemigo para conversar con el adversario, sino que David habla solamente la verdad, diciéndole a Dios: Padre, aunque mis enemigos dicen que no hay para mí ayuda o salvación en ti, yo sé que eres tu escudo alrededor de mí. Aquí aprendemos mucho de importancia, pero quiero destacar algo. Una persona que debe defenderse a sí mismo tiene que enfocarse en el enemigo, acechando cuidadosamente las acciones del enemigo, escuchando atentamente las palabras y mentiras del enemigo. Pero David nos enseña que cuando Dios mismo nos defiende, podemos fijarnos en Él, podemos enfocarnos y confiarnos en el escudo de Dios, en la palabra y promesa de Dios. Cuando Dios es nuestro escudo, nuestro trabajo no es responder al enemigo o afanarnos de nuestras circunstancias, sino que nuestro trabajo es volvernos a Dios en oración, confiarnos en la presencia y en la promesa de Dios, pidiéndole su ayuda y esperando su prometida salvación. Por favor, volvemos al Evangelio de Juan, capítulo 8. El Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 10. Cuando le trajeron a Jesús la mujer, sorprendida en adulterio, aunque la mujer fue rodeada por acusadores que querían apedrearla, Jesús la defendió como escudo. Y por fin, cuando se habían despedido todos los acusadores, Jesús le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. En esta manera, nuestro Señor Jesús es nuestro escudo también, protegiéndonos incluso cuando hemos pecado, defendiéndonos incluso cuando somos rodeados de enemigos y circunstancias acusadoras. Así Jesús nos levanta del polvo de acusación y de nuestra culpabilidad. Jesús no quiere que permanezcamos a los pies de los apedreadores. Nos escuda, nos proteja, nos levanta, nos perdona y nos avisa, nos manda que no pequemos más. Mire que David dice en versículo 3 del Salmo 3 que Dios es mi gloria
y el que levanta la cabeza. En otras palabras, aunque el enemigo quiere que David baje la cabeza por causa de su vergüenza, Dios quiere que se enfoque en el Dios que es su gloria. Aunque el enemigo quiere que David se incline la cabeza en cansancio y depresión y miedo, David dice que Dios con su propia mano levanta la cabeza de su hijo, dándole tanta protección, tanto ánimo, que aunque esté rodeado de enemigos mortales, el Hijo de Dios, la hija de Dios, puede ponerse de pie, puede dejar la vergüenza atrás, puede orar con confianza y puede enfrentar a cualquier enemigo. Mire lo que dice versículo 4. David dice, con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su propio monte santo. Aquí el Espíritu Santo nos insta no solamente a orar, sino a clamar, a gritarle a Dios, a pedirle a Dios todo lo que necesitamos, incluso cuando hemos fallado y cuando estamos rodeados de problemas. El enemigo quiere que nos callemos bajo la mentira que Dios nos ha abandonado porque somos pecadores. La mentira es que Dios no nos escuchará porque Él es santo y somos pecadores. Pero David dice que a pesar de mis pecados, a pesar de mi quebrantamiento, a pesar de las expectativas de mis muchos enemigos, voy a clamarle a Dios, y Dios no solamente escuchará en su monte santo, sino que me va a responder. No sé si ustedes recuerdan de esta historia del Antiguo Testamento, no está en mis notas. La historia de Josué, cuando Josué se inscribió en un treaty, un pacto, con una gente que Dios le ha prohibido un pacto. ¿Me entienden? Fue un error horrible, un error, y la consecuencia fue que tenía que hacer la guerra y poner al riesgo, correr riesgo con sus soldados, con su pueblo. Fue un error, fue un pecado, y su propia gente quería apedrearlo a Josué. ¿Me entienden? Durante esa batalla Israel estaba ganando, pero el sol se bajaba. Recuérdense de lo que Josué hizo. Una cosa muy pequeña. Mandó al sol: párate. Mandó a la luna: párate. Hasta que hayamos derrotado a los enemigos de Dios. Hermanos, cuando hemos pecado, somos todos pecadores. Cuando hemos pecado, el enemigo quiere que nos callemos, que no oremos, que no creamos a Dios. Pero David dice: sí, pecador soy. Sin embargo, Dios es mi escudo y voy a gritarle. Josué dice: sí, pecador, fracaso. En esta circunstancia he fracasado. Pero voy a tener confianza en mi Dios hasta el punto que puedo mandar al sol: párate. No voy a callarme, no voy a retroceder, no voy a esconderme, voy a luchar, voy a orar, voy a creerle a Dios
a pesar de que sea pecador. Como resultado, sabiendo que Dios es su escudo, que Dios es su gloria, que Dios ha levantado su cabeza, que Dios le ha escuchado y que Dios ya le ha respondido, David dice en versículo 5, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. En otras palabras, incluso en este momento difícil, en este periodo realmente espantoso e imposible, David dice, confío en Dios. No voy a afanarme, no voy a perder el sueño. Dios es mi fortaleza, Dios es mi ayuda, Dios me sustenta y Dios es mi salvación. Y significa que puedo acostarme, cerrar los ojos y dormir como niño. Recuérdense del mandamiento de Jesús en Mateo 6, versículo 25 en adelante. No os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Hombres de poca fe. Así somos. No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Cuando estoy rodeado de enemigos, de vez en cuando lo que siento es, el Señor no sabe lo que necesito. Que el Señor no me ve. Pero la verdad de este salmo me enseña que nunca estoy fuera del ojo de Dios. Que Dios es mi escudo. Y Jesús me manda, no te preocupes. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas estas cosas os serán añadidas, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. ¿Verdad? Basta a cada día su propio mal. El Dios que sabe alimentar a nuestros cuerpos, sabe alimentar a nuestros matrimonios. El Señor que sabe vestirnos, sabe cubrirnos en nuestros trabajos. El Señor que sabe darnos el agua que necesitamos, sabe darnos todo lo necesario para nuestras vidas.
Así que dice Jesús, no te preocupes, aunque estás rodeado de enemigos, lleno de problemas y de necesidades. Además del mandamiento de Jesús, tenemos también el ejemplo de Jesús. Miren Marcos capítulo 4. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. No quiero que nadie se sienta mal para mí, pero solo quiero decirle que el año 2017 para mí fue un año de mucho viento, de olas bastante grandes en muchas partes de mi vida. Noches de vez en cuando no podía dormir, cuando no podía trabajar, por causa de los pensamientos, ¿me entienden? Pero cada vez que volví mis ojos atrás en la barca, allí estaba Jesús, durmiéndose, diciéndome, no te preocupes, estoy contigo en tu angustia, estoy contigo en el viento, estoy contigo en las aguas. Este Jesús, durmiéndose en la popa de la barca, es hijo del rey David, hijo de David. Y Salmo 3 nos muestra a David mismo, en medio de una tormenta figurada, con la barca de su vida al punto de hundirse, durmiendo como niño confiado en los brazos de su padre. Y dice, yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Y el Dios que sustentaba a David, el Padre que sustentaba a Jesús en la tormenta, ese mismo Dios, ese mismo Padre nos sustenta incluso cuando estamos rodeados de adversarios, apretados por problemas, al punto de hundirnos. Por eso podemos repetir con confianza las eternas verdades del Salmo 46, versículo 1 a 5. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, lo que es nuestro corazón. El santuario de las moradas del Altísimo, que es nuestro corazón. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Y sabiendo que Dios no va a permitir que el enemigo nos venza, ni siquiera en nuestros sueños, que no seremos conmovidos, que Dios nos ayudará al clarear la mañana. Podemos decir con David en el Salmo 3, versículo 5, yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Y cuando nos despertamos,
Podemos decir también con David en versículo 6 que no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. En otras palabras, durmiendo toda la noche, cuando abro mis ojos y puedo ver de nuevo todos los problemas, todos los adversarios, y cuando me siento toda la ansiedad de nuevo, de inmediato, puedo decir con David, el Dios que me sustentaba durante la noche, voy a sustentarme y guardarme durante todo este día. Y no voy a tener miedo de 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Mis hermanos, nuestro Dios nos guarda de los enemigos que se pueden ver, y los enemigos que no se pueden ver. Nada y nadie se esconde de sus ojos. Dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuela de día. Hasta este punto en el Salmo 3 hemos visto que David le ha pedido a Dios que le proteja como escudo, que le anime, que levante su cabeza, que responda a sus oraciones, que le da paz interior para dormir toda la noche y que le otorgue confianza de día. Mire lo que dice versículo 7. Levántate, Jehová. Sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos. ¿Dónde? Imagínese lo que significa ser el enemigo, peleando contra Dios, cara a cara, mano a mano. En la mejilla, no desde muy lejos, desde muy cerca. Los dientes de los perversos quebrantaste. Con este versículo, David hace dos cosas de suma importancia. Primeramente, le pide a Dios que Dios pelee su batalla. Y declara que Dios ya ha vencido a todo enemigo muy personalmente, desde muy cerca. Por eso, David declara que aunque se puedan ver los enemigos en su alrededor y aunque haya muchas amenazas, ha terminado la batalla. Porque nuestro Dios ya ha vencido al enemigo de nuestras almas y de nuestras vidas. Lo digo esto porque durante la mayoría del Salmo, David está hablando en el presente. Pero lo que David dice al término es, ya quebrantaste. You already did it.
ya quebrantaste los dientes. En el pasado, ya Dios ha hecho. Ya has golpeado mi enemigo en la mejilla. En el pasado. Aunque puedo ver, están allá. La verdad es que en el Espíritu y en la verdad, Dios ya ha vencido. Mire lo que dice Colosenses 2. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Cristo, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ya Cristo ha vencido en la cruz. Entonces, voy a terminar. El rey David y el apóstol Pablo nos dicen la misma cosa, que somos pecadores, que somos perdonados por completo, y que nuestro Dios se ha levantado para pelear nuestra batalla, para enfrentar a nuestros muchos adversarios, para golpearlos en la mejilla, para triunfar sobre ellos públicamente. Y por eso el Salmo termina de esa manera, en versículo 8, la salvación, dice David, es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. En otras palabras, aunque los adversarios de usted dicen, no hay para ella, no hay para él salvación en Dios. La salvación no pertenece a sus enemigos y no pueden decidir a quién Dios va a salvar o no. No pueden impedir o mandar a Dios. No tienen ni el poder ni el derecho de decir de nosotros, no hay para él, no hay para ella salvación en Dios, porque la salvación es de Jehová, es de él, es de Dios, y la decisión es suya. Dios ya ha decidido salvar a usted y a mí. Ha tomado la decisión en la cruz. Pónganse de pie, por favor.